Estamos de vuelta en a las 8:45. Nos acompaña el secretario general del Ministerio Público. Él es Maynor Melgar, un fiscal que por largos años ha acumulado gran experiencia en la persecución penal. Bienvenido, señor Melgar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Estamos listos para conversar con usted en torno a esa detención que se produce el día de hoy del exministro de Gobernación, Salvador Gándara, una nueva detención de este exfuncionario, y luego el arresto domiciliar que le ha sido dictado por una juez de Villanueva. Gracias por estar con nosotros. Paola. Muchas gracias, y comenzamos. ¿Por qué buscaban ustedes nuevamente la detención del señor alcalde de Villanueva y qué opinión le merece la resolución de la jueza? ¿El arresto domiciliario lo deja satisfecho, medio satisfecho o frustrado al Ministerio Público? Bueno, yo creo que lo primero hay que hacer antecedentes del contexto en que se dan los hechos. El señor Gándara es sometido a prisión y después de pasar 15 días en la cárcel, su abogado defensor lleva una carta de trabajo donde dice que la municipalidad le da permiso para que se ausente 3 meses y con ese documento le dan libertad. Nosotros, por supuesto, consideramos de que no es un documento válido para que alguien lo dejen libre. Cualquier ciudadano que sea sometido a prisión y que lleve una carta de su trabajo y diga, mire, a él le dimos 15 días, pues ningún juez lo va a dejar libre. Por ese motivo es que se decide que se haga una investigación en relación al documento y se logra determinar de que ese documento no constaba en el libro de actas de la municipalidad. Se levanta un acta de esas circunstancias, se documenta, se va con el juez y se le dice, mire, le dieron un documento que no existe. Y con toda esa investigación, la juez decide emitir otra vez orden de captura porque así lo establece la ley, y por ese motivo es que se le ingresa nuevamente a la cárcel. Entonces tiene 2 propósitos: 1, que no se burle la ley con este tipo de documentos, y 2, que no se dé libertad tampoco con una carta de constancia de trabajo. Y la razón de esto es precisamente porque así lo establece la ley. Pero, señor Melgar, el abogado defensor del señor Gándara ha dicho que lo que el Ministerio Público secuestró fue un anteproyecto de acta, un libro de anteproyectos de acta, pero que las actas sí estaban confeccionadas en otra área de la municipalidad y que esas no se las llevaron ustedes. Le voy a explicar. Cuando él lo detienen, cuando él se lo llevan preso, si esa acta existía, ¿por qué no la presentan en ese momento? Entonces no lo dejan preso. ¿Por qué la presentan 15 días después? Es claro que se trata de lo que en derecho se llama una prueba preconstruida. Entonces, para nosotros es una obligación legal determinar si es real o no, y es a partir de esa investigación que se demuestra que no, obviamente. Pero la pregunta que le decía Paola inicialmente no queda respondida. ¿Le frustra que finalmente haya sido enviado a arresto domiciliar en lugar de permanecer en prisión? Sobre todo porque cuando le habían dado la libertad anteriormente, decía la fiscal general que había riesgo, que él podía entorpecer las investigaciones, que no estaban de acuerdo con la libertad, que podía haber riesgo de fuga. O sea, sí fue muy evidente que el Ministerio Público buscaba que él se quedara detenido, y hoy nuevamente queda en libertad. Tanto la señora fiscal general como el Ministerio Público como institución estamos muy satisfechos por el trabajo que ha hecho el fiscal a cargo, y esta satisfacción nos lleva al convencimiento que estamos haciendo lo correcto. ¿Cuál es la actitud del juez o cuál es la actitud de los otros operadores o actores? Y es una responsabilidad de cada quien de ellos. No nos puede frustrar en el sentido de que nos sentamos que no estamos haciendo bien las cosas, porque lo estamos haciendo bien. Lo que nos obliga es a plantear los recursos que otra juzgado de una jerarquía superior revise y que se corrija si es que hubo algún error, pero creemos que estamos haciendo lo correcto y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir insistiendo, y en este caso toda la verdad se va a saber porque tenemos todas las pruebas para demostrar que se trató de un delito grave en contra de la ciudadanía. ¿El Ministerio Público cree que hay riesgo de fuga de parte del alcalde Gándara? Creemos de que hay peligro de obstaculización de la verdad, y le voy a explicar por qué. A ver. Si él como alcalde tiene la capacidad de influir para que se modifique un acta que le beneficie, ¿no cree usted que tendría además también la capacidad de modificar cualquier otro tipo de información? Le voy a decir, en este caso, 1.700.000 quetzales salen de las arcas de la alcaldía a través de 2 empresas. Regresan nuevamente con el conserje de la municipalidad. El conserje de la municipalidad, cuando se le ingresa a prisión, le ponen 1.000.000 de quetzales de fianza, y el conserje paga 1.000.000 de quetzales de fianza. ¿No creen ustedes una persona que tiene un ingreso de ¿cuánto? 3.000, 4.000 quetzales? ¿Quién en Guatemala puede pagar 1.000.000 de quetzales de fianza? O sea, ¿quién de nosotros? Y luego ese dinero
lo utiliza el conserje para comprar un cheque para comprarle una camioneta que usa la esposa del señor Gándara, un cheque para comprar un viaje a Sudamérica de la familia del señor Gándara y otro cheque que lo circulan y regresa nuevamente a la municipalidad con una supuesta compra de un vehículo que se dio como una reserva. Entonces le digo, ¿no cree usted que siendo el alcalde la máxima autoridad tiene la capacidad de poder influir para ocultar estos medios de prueba? Ya quedó mostrado con el documento del que hablamos. Entonces, ¿a qué nos referimos y por qué creemos que la prisión es lo que la ley establece? Porque además sencillamente lo que estamos pidiendo es lo que la ley establece. Porque la ley dice, cuando hay peligro de que se pueda obstaculizar la verdad, la persona debe quedar en prisión. Eso es lo que nosotros estamos insistiendo, no como un capricho, sino como una obligación que la ley nos impone. Pero ha quedado una prohibición para el alcalde de Villanueva acercarse a la municipalidad, entiendo yo. Es cierto, perdone que le interrumpa, pero igual estaba preso cuando adulteraron el acta que le dio la libertad. O sea, no necesariamente quiere decir de que el hecho de que lo dejen en su casa no tenga la capacidad de incidir. Entonces, ¿y tiene el Ministerio Público alguna posibilidad de interceptar o de impedir comunicaciones del señor Gándara hacia la municipalidad? Pongo un ejemplo, sancionando a las personas que pudieran de manera cómplice contribuir con él para modificar algún documento interno que pueda finalmente beneficiarlo en el proceso. Digamos dos escenarios. Es un caso que se inicia por denuncia de la IBE. La IBE es la que presenta la denuncia y dice, miren, aquí hay un movimiento irregular de dinero. Hay un dinero que se está triangulando y está regresando otra vez al funcionario. Entonces, toda esa documentación, esa está en poder del proceso, ahí está, ya no es susceptible de ser modificada. Pero sí es susceptible de ser modificado lo que tiene que ver con la actuación de los funcionarios dentro de la municipalidad. Ese es el pero yo ahí debo preguntarle por qué este caso pasó tanto tiempo parado. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo fui a hablar con el fiscal que tenía ese caso ahí en el Ministerio Público hace más de un año y el caso había pasado meses que no tenía ningún movimiento y de repente vemos dos casos al mismo tiempo caminando paralelamente, mejor dicho, contra el alcalde de Villanueva y él incluso hoy decía esto es una cacería. Porque la señora fiscal general tomó posesión el 10 de diciembre y desde el momento que ella toma posesión ella lleva un plan de trabajo y lleva la política definida de perseguir cualquier caso sin importar de quién se trata. Si el señor antes no lo perseguían, pues ahora que está ella y ahora que está el nuevo equipo, sí los vamos a perseguir a él y a cualquier otro que esté involucrado. Esa es la razón por qué en este momento están tomando auge muchos casos, no solo contra ella, con narcotraficantes de alto perfil, contra bandas de delincuentes organizados en maras. Entonces es un compromiso que ella asumió y esa es la razón por la cual en este momento histórico se están impulsando. Señor Melgar, la idea que me queda a mí después de escuchar sus opiniones respecto del caso Gándara es que este es un funcionario que puede ser o que debe ser sospechoso de malos manejos en términos generales en su administración como alcalde. Hay una investigación que profundice, que trate, por ejemplo, de explicar de dónde proviene el patrimonio, o debo decir el supuesto patrimonio que tenga el señor Gándara. ¿Está la justicia tratando de ir más allá o va a conformarse con esa denuncia de la IBE de 1.7 millones? Yo agregaría esa pregunta. ¿Están buscando recuperar y encontrar el dinero y devolverlos a las arcas de la Municipalidad de Villanueva? Sí, digamos, la ley contempla los procedimientos para poder hacer valer la reivindicación económica, porque no se trata no solamente del castigo, sino también que la plata vuelva. Claro, esa es parte también del proceso penal y eso son detalles que quizás en el contexto de la televisión no se pueden hablar, pero yo le puedo garantizar que sí. Totalmente. Es decir, que hay una acción que va más allá estrictamente de este caso. Sí, todas las denuncias que tenga cualquier funcionario, en este caso, si el señor tiene varias, todas van a ser investigadas y todas van a ser perseguidas penalmente si tienen el mérito suficiente y alcanzarán no solo la parte penal, que sería de alguna manera como el castigo por el ilícito, pero también la parte del patrimonio que de alguna manera tiene que regresar de donde fueron sustraídos. Esto podría ser una gran lección para muchos funcionarios que abusan de fondos públicos. Yo creo que sí, es empezar a abrir la puerta en contra de toda gente que nunca ha sido tocada por su estatus político, económico. De alguna manera es empezar a decir, bueno, aquí no hay nadie intocable y no importa que sea político quien sea, y va a la acción contra él y contra su patrimonio, porque así lo establece la ley. ¿Y podría el señor Gándara participar en este proceso de elección como candidato a algo? Entiendo que hay algunas limitaciones legales para el efecto, aunque no soy experto en el tema, pero entiendo que hay limitaciones para él. ¿Podría, Jolis? No estoy seguro. Yo creo que solamente si hay sentencia firme en su contra, pero puede haber una acción
que solicite que se le... Como la que pidió Ciciga esta sí, semana por ejemplo, contra, que para se le Alfonso limite Portillo, el derecho a elegir y a ser electo. a Alfonso Portillo. Pero para Podría Gándara darse el no se mismo ha caso en pedido. contra del señor Gándara. Pero no hay iniciativa de ese tipo todavía de parte del Ministerio Público. Es un escenario que todavía no hemos evaluado, estamos centrados ahorita en la persecución penal de él. ¿Nuevas acciones que podamos esperar en el corto plazo en este caso? Hoy hubo también otras capturas, otras detenciones que se produjeron. Estamos trabajando, como le decía, ejecutando el plan de la señora fiscal general y van a haber muchas sorpresas y en el sentido de que, como le decías, la persecución penal se va a extender hasta donde antes no había llegado y el Ministerio Público se va a demostrar su eficiencia a través de los resultados, más allá de lo que yo pueda decir en este momento, van a haber muchos otros casos en el... Señor Melgar, una última pregunta de mi parte. Usted nos habla de un nuevo Ministerio Público con una acción, digamos, más diligente y más firme en contra de potenciales delincuentes. ¿En qué vamos a notar eso exactamente? Bueno, en las capturas y en las condenas. O sea, esos son los parámetros con los que se puede medir la justicia. Solo se puede hablar de la aplicación de la ley en la medida de que el Chamalé, Lorenzana, Mauro, las clicas que hemos desarticulado en este periodo de tiempo, pero también en defraudación tributaria tenemos 2 casos por 1.500 millones de quetzales de defraudación a dos defraudadores importantes, cosa que tampoco había seguido, y esa investigación sigue además para una serie de empresas que están vinculadas en los diferentes ámbitos, en crimen organizado, en secuestro. Se han logrado la captura de varias bandas de secuestradores que los medios de comunicación lo han informado ampliamente. Entonces, ese es el parámetro que indica el compromiso que la señora fiscal asumió al tomar el cargo. Paola, última pregunta. Rápidamente, sobre Salvador Gándara, si no funciona este caso, tiene también el otro proceso abierto. ¿Cómo va ese caso? Este caso es un caso sólido que va a llegar a sentencia y yo le puedo asegurar que en su momento será una sentencia condenatoria, pero igual hay los otros casos, aunque uno de ellos lo está conociendo la CICIG, pero los que estén abiertos con nosotros van a tener el avance que la ley nos exige que le demos. ¿Le molesta que el abogado defensor del señor Gándara salga a acusar públicamente, incluso vociferando a la fiscal general de mentirosa? No, yo creo que es una señal que estamos trabajando. Eso es un indicio de que estamos haciendo lo correcto, porque sería, si fuera al contrario que nos felicitarían, nos tendríamos que preocupar, porque haríamos malas cosas. Yo creo que esa actitud es la que nos indica que estamos trabajando. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Ojalá volvamos a tenerlo aquí. Esta es su casa. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco.